gusto saludarlos de nuevo este domingo. Y bueno, vamos a avanzar en nuestra serie Reyes. La Biblia dice que Dios ha hecho de nosotros, sus hijos, también un pueblo de reyes y sacerdotes. El propósito de Dios al otorgar reyes a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento fue establecer su gobierno. Es establecer el gobierno de Dios en una nación. Gobierno es la columna vertebral del reino de Dios. Es a través de su gobierno que encontramos sanidad, restauración, que encontramos todo lo que Dios tiene en Cristo Jesús como una rica herencia para nosotros. Es a través de su gobierno. Así que Dios le otorga reyes, le otorgó en el pasado reyes a su pueblo precisamente para traer este gobierno de él. Su primer rey Saúl, como sabemos, no lo logró. Un rey ensimismado, descuidado, negligente. Sin embargo, vino un segundo rey, el rey David. Hizo su parte dejando los cimientos para que las siguientes generaciones de reyes lograran cumplir este propósito de Dios. Quiere establecer su gobierno. ¿Y por qué es tan importante el gobierno a través de los reyes? Porque sin gobierno no hay adoración. No hay adoración. Tiene que primero establecerse un gobierno. Así dio testimonio el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 diciendo: tras destituir Dios a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón no significa que David era perfecto. Lo sabemos, la historia es muy clara. Los errores que cometió David fueron errores terribles. Sin embargo, ¿por qué da Dios este testimonio? Porque David amaba a Dios. No podemos amar a Dios de una manera perfecta, como Dios nos ama a nosotros. Pero sí podemos amar a Dios verdaderamente. Y cuando lo amamos verdaderamente, sí procuramos honrarlo, respetarlo y consagrarnos a Él y a sus deseos. Pero aún en nuestra maldad y pecados, una persona conforme a su corazón es que cuando es confrontada con su maldad, regresa al camino de Dios y es de acuerdo a su corazón. Y da este testimonio Dios de David: Él hará todo lo que yo quiera. Es que David se preocupó por conocer, por indagar, por investigar diligentemente cuáles eran los deseos de Dios, y los cumplió. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. La vida de los reyes, empezando por David, apuntaba hacia algo mucho más grande, que era el reinado de Jesucristo en su pueblo. Podemos dividir a los reyes en dos categorías. Los reyes al estilo de Saúl, negligentes, ensimismados, buscando su propia gloria, comodidad y prosperidad, que cerraban los templos donde se ofrecían los sacrificios a Dios, donde se ejercía el sacerdocio, cerraban todo esto. O los reyes como David, que se preocupaban por abrir estos espacios para ellos y para Israel. Están estas dos clases de reyes. El domingo pasado consideramos a Acaz, que nos dice que juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios y cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Pero ahora consideraremos a Ezequías. Ezequías fue hijo de Acaz. Así que no es perfecto este dicho que usamos nosotros de tal palo, tal astilla. No es del todo cierto. Y Dios no responsabiliza a los hijos de los pecados de los padres. Aquí vemos a un hijo, Ezequías,
que nos dice Crónicas que mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Mi papá las cerró, yo las voy a abrir. Iglesia, no es excusa. No es excusa en Cristo Jesús echarle la culpa de nuestras maldades a nuestros padres y abuelos. No podemos ir por la vida diciendo que fue una herencia espiritual o de cualquier otro tipo. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas y tenemos una rica herencia que el Espíritu Santo nos otorga y nos imparte para vivir de acuerdo al carácter de Dios. Aún en el Antiguo Testamento vemos este ejemplo y vamos a considerar 5 aspectos de la vida de Ezequías. De estos reyes que abren las puertas del templo, que abren las puertas de su corazón, que buscan a Dios con todo su ser y pueden llevar a cabo un gobierno que facilita a él y a su gente, a los que le rodean, les facilita adorar a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Vivió bajo la influencia de una mamá sensata y siguió el ejemplo de su antepasado David. Así lo dice Crónicas, que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Ahora podemos observar que en el Antiguo Testamento las mujeres no estaban incluidas en las genealogías. Los hombres sí, las mujeres no. Así era la cultura de aquel entonces en Israel. Pero luego hace unas acepciones. Y cuando vemos la excepción donde una genealogía incluye una mujer, es por 2 cosas. La primera es porque era una mujer malvada, como Jezabel, terrible. Pero la segunda excepción que hace el texto bíblico es cuando una mujer era muy buena. Era sensata, prudente y temerosa de Dios. Al ver el resultado de la vida de Ezequías, es obvio que su madre Abías era una gran influencia positiva para su vida. Así que tenía el ejemplo de su mamá, de su papá no. Acaz fue terrible, pero sí tenía la influencia de su mamá. Y tenía la influencia y siguió el ejemplo de su antepasado David. Hoy en día que se desprecia el consejo de las generaciones pasadas, como si naciéramos el día de hoy e ignoramos lo que Dios ha hablado en el pasado, es importante regresar al modelo bíblico donde Dios quiere que tengamos padres, no sé si llamarlo espirituales, porque usamos espiritual para todo. Necesitamos gente de carne y hueso. Necesitamos personas maduras en la fe, sin importar la edad que usted tenga. Aunque seamos ya grandes, viejos, hayamos recorrido un gran camino en el Señor, seguimos necesitando a estas personas. A personas que se les da el derecho, la oportunidad de amarnos, de instruirnos, pero también de corregirnos. Así es. Imagínense a la mamá de Ezequías. Usted, mijito, no va a seguir el ejemplo de su papá, ¿verdad? Y más si era latina. Usted se me va derechito, mijo. Sí, ama. Y tal vez su papá no fue una gran influencia, pero tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vea qué hizo su antepasado David. Y necesitamos tener esta influencia. Uno de los amigos de Job le dice: pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus antepasados. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán, te lo harán saber y compartirán contigo su experiencia. Necesitamos también en la iglesia mamás sensatas, sabias, prudentes, temerosas de Dios
y papás, que podamos guiar a una generación de creyentes, no en el camino de la religión, sino de la sensatez y del amor a Dios. Ezequías lo hizo como número 1. Número 2, Ezequías hizo lo que primero debería hacer: restaurar el templo. Dice el texto que en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo que su papá mandó cerrar. ¿De dónde lo aprendió? De David. Porque el primer acto de gobierno del rey David fue traer el arca de la presencia de Dios a esta ciudad de Jerusalén que había conquistado, acababa de conquistar. Esta montaña que hoy se conoce como Jerusalén, pero que en ese tiempo estaba en poder de otro pueblo, los jebuseos. David fue, conquistó, y lo primero que hizo fue: vamos a traer el arca de la presencia, vamos a restaurar la adoración en Israel. Se equivocó la primera vez que lo intentó y murió un hombre, pero no se desanimó por sus errores. Tal vez has tenido errores al buscar la presencia de Dios. No te desanimes, vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo. David a la segunda comprendió: oye, primero tenemos que hacer ciertos sacrificios. Esa es la manera que le gusta a Dios, no a mi manera, no a lo que yo creo que está bien, sino que a Dios le gusta que sea de esta otra manera. Y lo hizo, y llegaron, establecieron este gobierno y esta adoración. Y David, tú sabes, si lees el texto, se alocó. Dice que danzaba con la música y hasta se rompió la camisa. ¿Por qué? Porque él tenía una gran alegría de haber hecho lo primero. Y Ezequías dijo: si David lo hizo, yo lo voy a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es restaurar el templo. Convocó a los sacerdotes, a los levitas, restauró la adoración y el servicio. Y les dijo: hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, le sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Vamos, sacerdotes, vamos a esta adoración, vamos a esta relación, vamos a esta comunión. Y cuando hablamos de sacerdocio, hablamos más que orar. Generalmente ubicamos todo en esta palabra orar, y tenemos que orar, y sí tenemos que orar. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que oremos sin descanso, que oremos en todo momento. Jesús se separaba un buen tiempo durante las noches para orar, y sí debemos orar, pero no es la única manera del sacerdocio, porque orar es de aquí para allá, pero luego tenemos que contemplar a Dios a través de la Biblia. La hermosura, la santidad y la justicia de Dios, que la transmite el Espíritu Santo a través del texto bíblico cuando nos rendimos a Él en su gobierno y estamos contemplándolo, adorándolo. Porque una de las expresiones básicas y profundas de adoración es que yo me parezco cada día más a Él. Adoración es: cada día me parezco más al Dios al cual me rindo y recibo su gobierno. Nunca llegaremos a ser como Dios, jamás, ni en la eternidad. Ese es un pensamiento del diablo que dijo: yo seré semejante al Altísimo y llegaré hasta arriba y me sentaré en el trono. Y fue la mentira que le vendió a Adán y a Eva. Pero adoración es esta contemplación a través de la Escritura, invocada por el Espíritu Santo, para que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice que crezcamos hasta parecernos cada día más a Él. ¿Por qué? Porque esta es la manera básica y profunda de adoración. Me parezco más a ti. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios habló a la tierra en Génesis, produjo fruto. Cuando Dios habló al mar, produjo peces. Cuando Dios habló a los cielos, produjo sol, luna, estrellas, planetas. Pero cuando Dios se habló a sí mismo,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo a ti y a mí. Quiere decir que Él encuentra adoración cuando nos parecemos más a Él. Este es sacerdocio. Y en este abrir y restaurar el templo, también limpiaron el templo. Dice, reunieron a sus parientes, se consagraron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey. Según las palabras del Señor, después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos impuros que encontraron ahí. Y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Sí, el sacerdocio es también limpiar el templo. Aquellas cosas que nos hemos acostumbrado a tener y que conviven en el templo, en nuestra relación con Dios. Aquellas cosas que no son en sí pecaminosas, las que sí lo son, pues obviamente renunciamos a ellas, nos arrepentimos y caminamos y nos esforzamos en la gracia que Dios nos ha dado. Pero hay otras cosas que están en el templo. Hay otras cosas que conviven y compiten con Dios. Sí, Dios, pero también esto. Sí, Dios, pero también lo otro. Y están al mismo nivel. Y nos llevan a desatender a Dios. Ezequías dijo, lo primero es atender a Dios. Convocaron a los sacerdotes y limpiaron el templo. Número 3. Ezequías y todos los que estaban con él se rindieron al gobierno de Dios. Este es el punto central. Se rinden al gobierno de Dios, porque no puede haber adoración si no hay gobierno. No puede prosperar nuestra alma si no vivimos bajo el gobierno de Dios. Dice Crónicas, cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron. Se rindieron. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Y los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Se rindieron. Jesús nos lo dijo. Juan 14 dice en palabras de Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora, obedecer, híjole, tal vez no es a como la entendemos usted y yo la palabra que Jesús quiso usar. En el original, esta palabra, este concepto, obedecer, es honrar. Porque hay una diferencia entre obedecer y honrar. Se puede obedecer sin honrar. Cualquiera lo puede hacer. Por miedo al castigo, por querer una recompensa. Obedecer es simplemente responder positivamente a una instrucción. Obedeces. ¿Y cómo se hace este énfasis en los círculos religiosos? Para controlar y para manipular. Y si no obedeces, Dios no te va a bendecir. Wow. Qué bueno que la Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿dónde conviven estas dos? Entonces hay que desobedecer, no, hay que honrar. Porque honrar, la diferencia a simplemente hacer una instrucción, honrar es la experiencia del rey David que lo llevó a ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Honrar es conocer, preocuparme por conocer, por entender, por distinguir quién es Dios y lo que a Él le agrada. Obediencia es transaccional, nada más. Tú me dices Dios y yo obedezco y espero el premio.
Como las focas ahí en los estantes que les dicen que hagan algo y esperan el pez por haberlo hecho. Ese es el nivel más básico. Y la ley nos sirve, claro que la ley nos sirve. ¿Por qué? Porque es la manera en que entendemos lo que es bueno y malo. Pero hay muchos creyentes que se quedan en esa etapa de inmadurez. Insisten en la obediencia, en una relación transaccional con Dios. Cuando la honra es muy diferente. La honra es: yo te conozco, yo sé quién tú eres y me deleito en tus mandamientos. Sé que esto te honra y te trae alegría al corazón. Porque el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero el perfecto amor, el de la honra, echa fuera todo temor. Y de nuevo, nuestro amor nunca será perfecto hacia Dios, jamás. Pero sí puede ser verdadero cuando honramos, cuando lo buscamos y sinceramente nos rendimos a Él. Esto hizo Ezequías. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado el pueblo para hacerlo todo con rapidez. En este gobierno de Dios hacemos las cosas con rapidez. Tú lo deseas, Dios, yo lo hago. Y cuando expresamos usted y yo como cristianos, es que estoy luchando con esto. ¿Por qué? Porque realmente me cuesta rendirme a su gobierno. Me cuesta mucho. Tal vez hay áreas muy fáciles de rendición, pero luego hay otras en las que no. Porque yo pienso diferente, porque no me gusta. Es que estás viviendo en esta etapa de inmadurez transaccional con Dios, donde únicamente ves mandamientos y leyes. Y tal vez fuiste instruido así desde muy pequeño, como casi todos los latinos y mexicanos. Tienes que obedecer y tienes que ir a la iglesia para cumplir con Dios y ta. Pero luego la vida te da ciertos golpes y te das cuenta que no es transaccional. Y ahí es donde muchos abandonan al Señor, porque no se cumplió lo que me dijeron que se iba a cumplir si yo obedecía. Pero honrar es diferente. Honrar es la historia de estos 3 jóvenes en Babilonia que querían obligarlos a que se rindieran a una estatua. Y dijeron: no nos vamos a rendir. Es que si no se rinden los vamos a echar ¿cómo se llama? Al horno. Gracias, apuntador. Al horno. Obediencia es: no, vamos a obedecer. Luego Dios nos perdona, porque tenemos miedo al castigo. Honra, es decir, no nos vamos a postrar. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Y Dios tiene el poder y la autoridad de librarnos. Y ahí viene la honra. Eso no fue honra. La honra viene en las palabras que siguen diciendo: y si no nos libra, ¿qué creen? Tampoco nos vamos a rendir, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en la eternidad. Vale la pena. Eso es honra. Eso es vivir bajo gobierno. Wow, qué calladitos están hoy. Pero había una cuarta cosa que debía hacer Ezequías. Había un asuntito ahí pendiente. Él deseaba celebrar la Pascua, la celebración más grande del pueblo de Israel, que venía no solamente como una fiesta espontánea del deseo de sus corazones, sino como una ley. Dios le dijo a Moisés cuando salieron de Egipto: ustedes van a celebrar la Pascua, y se tiene que hacer así, y se tiene que hacer este día, y bajo estos rituales. Entonces Ezequías dice: vamos a celebrar la Pascua, pero tenemos que invitar a nuestros hermanos con los cuales hemos tenido grandes diferencias. Sí.
El reino de Israel se había dividido, las 12 tribus se dividieron, 10 tribus se fueron hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Y cuando estaba el papá de Ezequías, Acaz, las tribus del norte fueron crueles con ellos, muy crueles. De hecho, hay un pasaje ahí en Crónicas donde los del norte vienen y humillan a los del sur. Los humillan, los saquean y agarran hombres, mujeres y niños y se los van a llevar de esclavos al norte y los llevan semidesnudos, humillándolos terriblemente, hasta que llega un profeta y les para el alto y les dice: ¿qué están haciendo con sus hermanos? Déjenlos en libertad. Agarran la onda y dicen: estamos haciendo mal. Los visten y los regresan al sur. Ezequías traía esto en la mente. ¿Tú crees que se le había olvidado? Eso está escrito en las crónicas. Los que apuntaban la historia se lo leyeron. Y tal vez alguno le dijo: y cuando tú seas rey, estamos esperando que te desquites con los del norte. Pero cuando él fue rey, dijo: no, vamos a buscar la reconciliación y la restauración. No podemos celebrar la Pascua sin nuestros hermanos. No podemos celebrar lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones si no nos reconciliamos. Así que Ezequías buscó la reconciliación y estar en paz con aquellos que lo ofendieron. A veces no es posible por diferentes circunstancias, pero es algo que debemos arreglar en nuestro corazón. Si vamos a abrir las puertas del templo, si vamos a estar en comunión con Dios, si nos vamos a rendir a su gobierno y parecernos más a Cristo en esta expresión de adoración, entonces Cristo me perdonó a mí, miserable, terrible. Yo tengo que extender este perdón para celebrar la Pascua con aquellos que me ofendieron. De nuevo, hay veces que no es posible hacerlo de manera presencial, física, por diferentes razones, pero sí se tiene que arreglar en el corazón, porque no hay Pascua sin reconciliación, a nivel divino y a nivel humano. No hay Pascua. Ezequías lo entendió. Mandó mensajeros. Dice Crónicas 30:10 que mandó estos mensajeros que recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad hasta llegar a la región de Zabulón. Pero la gente se reía y se burlaba de ellos. No, hombre, ¿qué vamos a ir con ustedes? Están locos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Y Dios estaba viendo todo eso. Eso se llama honra. Y finalmente, Ezequías y los que estaban con él renunciaron al legalismo, a las formas religiosas, manteniendo el temor de Dios en su corazón. Cuando él convoca, Ezequías convoca a todo Israel a celebrar la Pascua, pues imagínate, llevaban años de no celebrar Pascua. Llevaban años y años donde el templo estaba cerrado. Los sacerdotes no estaban en funciones. Y entonces cuando él abre las puertas e invita a toda la raza de Israel a celebrar, pues la raza se deja ir. Y no estaban preparados para recibir tanta gente. Los sacerdotes, quienes eran los encargados de hacer los sacrificios de los animalitos y todos los rituales que los sacerdotes hacían por ley, no estaban listos. Pero celebraron la Pascua. Dice Crónicas 31, Ezequías escribió cartas a todo Israel, ya lo leímos, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los oficiales
y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, no pudieron hacerlo en la fecha correspondiente, o sea, la que marcaba la ley, la fecha que Dios le dijo a Moisés: vas a celebrar en esta fecha la Pascua. No pudieron porque muchos de los sacerdotes aún no se habían consagrado, no habían pasado por los rituales de la consagración, y el pueblo no se había reunido en Jerusalén hacía mucho tiempo. Como la propuesta agradó, ¿a quién agradó? Hasta este punto no dice que le agradó a Dios. ¿A quién le agradó? Al rey y a la asamblea. Hay ocasiones que tú vas a leer en la Biblia que Dios no le agradó, pero hay veces que vas a leer como esta, que le agradó al rey, porque rey, tú eres el responsable de establecer gobierno para adoración. Toma la decisión. Y entonces Ezequías dijo: aunque tenemos esta ley ritualista, no es la ley moral, no estoy hablando de la ley moral, estoy hablando de la ley ritualista, de esos rollos que implementamos tú y yo para decir: así tiene que ser la liturgia, así tiene que ser, y así. No, así no tiene que ser. Así no tiene que ser. Pero tiene que ser a la manera que le agrada a Dios. Y ellos dijeron: no estamos listos, pero va la Pascua. Entonces Ezequías va con Dios, porque sí le preocupaba a Dios. ¿Qué piensa Dios? En el libro de los Hechos lo vemos cuando están orando por Pablo y Bernabé para enviarlos al campo misionero, y dice el texto que a nosotros nos pareció bien y al Espíritu Santo también. Es una honra, porque honramos a Dios, pero Él también nos honra a nosotros en el contexto del temor santo y reverente hacia Él, pero no ritualista. No es el ritual, no es la liturgia, no es la ley del templo la que manda, es la ley del corazón de Dios. Y sus mandamientos, su ley moral, esa está escrita en el corazón. Esa va porque va, no te confundas. La ley moral va porque va, y está escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y la procuramos para honrar a Dios, pero no tiene nada que ver con nuestros rituales y lo que yo creo y pienso, porque así crecí y así lo hemos hecho siempre. Entonces va con Dios. Dice Crónicas en el versículo 17: como muchos de la asamblea no se habían consagrado al Señor para llevarlo a cabo, los levitas tuvieron que matar por ellos a los corderos. Oye, los levitas no pueden hacer eso. Entonces no fue la fecha, los sacerdotes no estaban listos, y los levitas empezaron a hacer cosas que no les correspondían. En efecto, mucha gente de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado, con los que transgredieron la ley. Pero Ezequías oró así a favor de ellos. Me encanta esta oración: perdona, buen Señor. Wow. Este muchacho conocía a Dios. No te obedecimos en la ley de Moisés, en la ley ritualista, pero ¿sabes qué, Dios? Te extrañamos. Hace años que no celebramos la Pascua y te extrañamos tanto que no estás entre nosotros. Perdona, buen Señor, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas del santuario. Y el Señor escuchó a Ezequías y le dijo: no hay problema. Yo sé que el año que entra
van a estar listos, lo van a hacer bien. Pero hoy lo que yo estoy viendo es el corazón. ¿De dónde lo aprendió este muchacho? Tenía la influencia de su mamá, pero tenía el ejemplo de David. Y de seguro, porque está en las crónicas de los reyes, le leyeron a Ezequías esta parte donde un día David, huyendo de Saúl, tuvo mucha hambre. Tuvo mucha hambre. Y entonces él dice: yo tengo un amigo sacerdote allí en el pueblo de Nob, vamos a ver si tiene algo que comer. Y llegan con el sacerdote de Nob y le dice: oye, tengo mucha hambre. Y el sacerdote se va, agarra los panes exclusivos del ritual que solo los sacerdotes pueden comer, agarra pan fresco, calientito, y le dice: órale mi David, coman hasta saciar. Oye, pero son los panes para que no te mueras de hambre. Así es Dios. Y esa historia viene en los evangelios, dicha por Jesús, porque enfrentaba a aquellos que se empecinaban en que Jesús no podía sanar en el día de descanso. El problema no era que sanaba, el problema es: ¿por qué lo haces en el día de descanso? ¿Y por qué no se lavan las manos antes de comer tus discípulos? ¿Y por qué sanas, restauras, multiplicas alimentos? ¿No tienes 6 días de la semana y en el séptimo ahí estás? Y les dice: es que ustedes no han entendido que no es el séptimo día, no es esta 24 horas en las que te pido que descanses. Es que el séptimo día, desde Génesis, apuntaba a mí, Jesucristo. Yo soy el séptimo día, yo soy tu descanso, yo soy tu paz, yo soy tu sanidad, yo soy el que te salva, yo soy el séptimo día. Así que Jesús dijo: ¿qué creen? Voy a seguir haciéndolo en el séptimo día para que la gente comprenda que yo soy su descanso eterno. Ezequías hace todo esto y es uno de los reyes que más agradó al Señor. Tampoco su vida fue perfecta, porque a veces levantamos caudillos. Ni David, ni Ezequías, ni Moisés, ni Abraham, nadie de ellos fue perfecto. Nadie de ellos amó al Señor con un amor perfecto, pero sí amaron a Dios con un amor verdadero y se rindieron a su gobierno, enderezaron sus caminos y fueron puestos como ejemplo para todos nosotros, apuntando no a ellos, sino al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a orar.